bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, otro podcast. Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestros amigos y obviamente psicólogos André Huaca, Fernanda Perero, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo; psicológico, duele la personalidad; social, duele la sociedad y su forma de ser; familiar, nos duele el dolor de otros; y espiritual, duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. Jorge Montoya. Hola, mi nombre es Diego Salazar y esto es Cultura Psicológica, el podcast de psicología para todas las personas. Hoy, como siempre, nos acompaña André. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de acompañarlos un episodio más. Genial. Denise, hola, ¿cómo estás? Hola chicos, un poco agripada. Ayer estaba súper mal, pero hoy ya un poquito mejor. Pero bueno, ahí disculparán esta voz más fea de lo normal. Bueno, André me hace bullying. André dice que si no me puedo quedar así, que así soy mejor. Sí, me gusta esa voz. Y también tenemos una invitada especial, una gran amiga, una psicóloga infantil y psicorehabilitadora, Alexandra Taipe. ¿Cómo estás, Alex? Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por el espacio. El día de hoy tenemos un tema bastante importante y más que todo en estos tiempos de pandemia. Hoy hablaremos de el duelo, como la sensación de pérdida. Así que vamos directamente con las preguntas y chicos, ¿ustedes qué me pueden decir de qué es el duelo? Yo en la adolescencia entendía que el duelo es como que una batalla entre dos personas. Pero desde la psicología, ¿qué se entiende como duelo? Alex, ¿tú me puedes decir algo? Claro, bueno, todos entendemos que el duelo es un proceso solamente de muerte en la que alguien ha perdido un ser vivo, un ser querido, ¿no? Pero prácticamente el duelo no es solamente eso. Hablando psicológicamente, es un proceso adaptativo y necesario. Es sumamente saludable y que experimentamos todos. Y no solamente con el fallecimiento de una persona. Por ejemplo, ahorita con la pérdida con respecto a esto de la pandemia, existe la pérdida de trabajo, existe la pérdida de espacios para el ocio, también existe la pérdida de nuestras rutinas. Sumado a ello, también existe, por ejemplo, el duelo cuando se pierde una pareja, se pierde un mejor amigo. Todo eso se puede experimentar y se puede decir que es un duelo. Bueno, como dijo Alex, el duelo no se da solamente por la muerte, sino que viene acompañado después de cualquier pérdida. Esta pérdida puede ser de alguna persona, algún objeto, situación que estábamos acostumbrados. Y este sentimiento de duelo viene acompañado con algunas características especiales, como es un dolor, una sensación de desamparo, y va a ser muy relacionado de acuerdo a la cercanía que tenemos con el objeto perdido. Por ejemplo, justamente hoy la sociedad perdió a Kino, y es interesante cómo se va reaccionando de diferente manera. Pese a que no era alguien súper cercano, existe como un sentimiento de desamparo, de pérdida de un valor simbólico para la sociedad. Creo que eso es algo que puedo aportar acerca del duelo. Ya, muy bien. Entiendo que el duelo es como un proceso. Entonces, ¿este proceso tiene fases? Bueno, en sí existen fases, pero hay muchos autores que no quisieran llamarlos fases, sino más bien tareas, para no decir que todos cumplimos, porque hay veces que estas tareas o estas fases no se cumplen en un orden. Todos buscamos la manera de que lleguemos al final, que sería la aceptación de tal o cierta manera. Entonces siempre hay un desorden a veces en las fases. Pero si hablamos en un orden específico, encontramos que existe negación, existe ira, pasamos a una negociación, a una depresión y al final una aceptación. Porque al final eso es lo que se busca con el duelo,
pasar este duelo de una manera adaptativa y que sea algo que podamos sea algo con lo que podamos vivir y seguir con nuestras actividades diarias. Tal vez en algún ejemplo nos puedan enseñar cómo es esto de la negación como una fase o tarea, como nos dice Alex, de la primera tarea que debemos hacer en un duelo. Tal vez algún ejemplo que nos puedan dar. Bueno, entonces ya, por poner un ejemplo de estas frases, no sé, lo que me ha pasado mucho en la vida. He perdido muchos celulares y bueno, también se puede tener ese duelo hacia un objeto. Nos explican. Entonces, siempre me ha pasado que en un primera instancia digo como que no puede ser, no lo puedo haber perdido o no me lo pudieron haber robado otra vez. Entonces paso esa fase de no aceptar la realidad. Y luego ya viene ese coraje contra mí misma, contra, no sé si me lo robaron, contra esa otra persona y la situación y todo. Bueno, en fin, viene ese momento de culpabilidad y coraje. Y entonces luego la fase de negociación viene como que, bueno, está bien, ¿qué puedo haber hecho diferente para haber asumido esta pérdida? No sé, para haber evitado esta pérdida, perdón. Entonces, finalmente caigo en la depresión y digo, chuta, ya nada, otra vez perdí mi celular. Bueno, ya nada, otra vez un tiempo sin celular, está bien, ya estoy acostumbrada y me echo el dolor. Hasta que luego finalmente llega esa fase de resignación donde digo, bueno, ya está bien, me puedo comunicar por Facebook, la vida sigue, no pasa nada si perdí ese objeto. Y ya luego me compro otro así y ya bueno. Sí, de hecho es un ejemplo bastante práctico de lo que es un duelo. Pero ante esto no me acuerdo si fue en alguna clase o lo leí por ahí. Pero a estas fases o a estas tareas también hay otra final, que es un aprendizaje. Que siempre en estas cosas nos llegan a un aprendizaje. En el ejemplo de Denise, me imagino que con todas sus experiencias de que se le perdió el celu, está más precavida en ese asunto o tiene más cuidado. Pero bueno, aterrizando un poco en cuestiones de pandemia, ¿ustedes creen que, adelantándonos un poco al tema también, ¿ustedes creen que estas fases se vean como que afectadas? ¿O cómo creen que una persona que haya perdido un familiar, un ser querido o su trabajo en esta pandemia, cómo vendría a ser la negación? ¿No les parece a menudo que aparecen personas en internet que les grabaron, que se quejan por no llevar mascarilla o no quieren acatar las órdenes dispuestas para prevenir todos estos asuntos del COVID? ¿No creen que esa sería como una especie de negación? Creo que sí es, porque bueno, con todo esto de la pandemia estamos perdiendo en todo aspecto. Perdimos la libertad de salir durante las horas que nosotros queramos. Y también es una parte de la negación de, ok, no me pueden hacer eso. Yo reacciono incluso bruscamente sí, y salgo en contra de la ley. Entonces es una manera también de negarlo y reaccionar frente a esa situación con ira, de no asimilarlo, de no aceptarlo. Y sí, en toda situación que vemos que hay una pérdida, se producen estas reacciones de diferente manera. Pérdida de libertad, pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido. Pero lo chévere que Denise dijo al final con el ejemplo del celular fue, ok, me comunico por Facebook. Y es interesante porque parecería que no, pero toda esta situación de pérdida, de duelo y de mucho dolor tiene una oportunidad siempre de encontrar resiliencia, de encontrar una alternativa diferente, como es, por ejemplo, comunicarse por otra red social o buscar alternativas. Ok, ya no puedo salir a la calle, veo qué puedo hacer en mi casa. Entonces te centras en valorar lo que tienes a tu alcance, a tu disposición. Es una alternativa que el ser humano también toma para adaptarse. Claro, yo también tenía algo, o sea, con respecto a la fase de negación. Cuando recién comenzamos con esto de la pandemia era como que, bueno, ya nos van a encerrar, pero será tal vez un mes. Y después dijeron, no, se va a alargar 2 meses y ya 3, 4, y estábamos en etapa de negación de que no, yo no acepto que me encierren, o no acepto que estén tantas normas estrictas, no acepto que yo no pueda salir a trabajar, en especial las personas que tenían su trabajo de diario, digamos, que vivían al diario. Ellos, la fase de negación, o sea, estaba bastante acentuada. ¿Por qué?
porque era negarse a salir a trabajar para producir para ellos. Entonces ahí también se cumple la fase de ira, la fase de negociación tal vez, y la fase de depresión y todas las demás fases, pero más creo que se sentó de igual forma la parte de negación, porque aparte de ello nosotros no tuvimos como que una fase de preparación, porque antes previamente si digamos, si hablamos algo de que se va a morir una persona que tiene una enfermedad terminal, ya nos están preparando, o sea, ya sabemos que es inminente su muerte, así que ya estamos en esa fase de preparación. En cambio acá, que alguien nos diga, vino un virus, que nos va a dejar a todos, digamos, confinados a nuestros hogares, nadie nos iba a preparar para ello. Hay una clara diferencia de este duelo que se va a anticipar y un duelo que aparece repentinamente, con una pérdida repentina, en este caso de la pandemia, de nuestra libertad de salir. ¿Cuáles serían esas características de tener un duelo anticipado? Sí existe diferencia cuando es una pérdida ya prevista, porque puedes seguir trabajando el duelo anticipatorio, creo que se llama. Entonces vas trabajando tu psique, vas trabajando tu aceptación antes de que se produzca la pérdida. Esto tiene algunas ventajas, que es, por ejemplo, terminar los pendientes que tengas con ese objeto querido, con esa persona que querías. Por ejemplo, puedes tener un momento de despedida, sanar ciertas heridas si es que existieron, o terminar los proyectos que tenías pendiente con esa persona, con ese objeto, con tu trabajo. Entonces, cuando es algo más anticipado, es mucho más fácil elaborarlo. Pero en esta situación, por ejemplo, de la pandemia, no fue nada anticipado y todas las pérdidas se están produciendo abruptamente. Y es mucho más complicado aún cuando no existe la posibilidad de despedirse de esta situación o con alguna persona. No tenemos la oportunidad de hacer un velatorio, de hacer un entierro en persona, sino que solamente te entregan un cofre con sus restos. Entonces eso es algo muy, muy complejo porque no te permite tener ese ritual de despedida que en la sociedad y en la humanidad es súper importante para sanar estas heridas, los rituales sobre todo. Avanzando más en el tema, ¿las personas experimentamos el miedo a la muerte de la misma forma o siempre varía de persona a persona? Totalmente que no reaccionamos de la misma forma, va a depender mucho de nuestra personalidad y de la situación en la que se dio y en la que estamos. Porque imagínate que una persona, no sé, pierda a un ser querido y ya le ha pasado antes que ha perdido a otro ser querido, digamos, alguien perdió a su mamá y luego pierde a su papá, o sea, obviamente el duelo va a ser mucho más difícil de llevar en este tipo de personas, o quizás si una persona tiende mucho más a la depresión y otras tienden más a la resiliencia, entonces incluso si nos encontramos acompañados, o sea, cómo fue y por qué fue la muerte en caso de que sea un duelo por muerte, ¿no? En qué situación fue, si se suicidó o fue muerte natural, ya fue por la edad o fue un accidente, estaba joven, o sea, tantas cosas que influyen en el proceso del duelo, que creo que es muy, muy importante ser empáticos con la persona que lo está llevando, porque no podemos entender bien cómo lo está experimentando esa persona porque no somos esa persona. Claro, estoy muy de acuerdo con Denise con respecto a lo que es la empatía que debemos sentir a todas las personas que experimentan un duelo. Hablando igual de cada etapa etaria, hablamos de niños, adolescentes, tal vez adultez media, adulto mayor. Cada uno experimenta de diferente manera. Si hablamos de los niños, digamos entre sus 3 años, muchos de ellos se caracterizan por ser egocéntricos. Entonces para ellos la muerte o que ya no aparezca alguna persona que aman o ser querido ya no esté cerca de ellos, lo experimentan como abandono más que nada. Y también los niños que son un poquito más grandes, tal vez unos 4 años, relacionan la muerte a que solamente les pasa a los viejitos, a sus abuelitos, que ellos están propensos a morir, pero que de ahí nadie más puede morir. Entre los 5 y 7 años, los niños experimentan la muerte como algo irreversible, algo que con la muerte, digamos, termina todas las funciones de la vida.
De igual manera piensan que a todas las personas pueden morir, menos sus padres, sus maestros o sus cuidadores. Piensan que a ellos no les puede pasar, ellos no pueden morir. Si hablamos de los adolescentes, muchos de los adolescentes piensan que la muerte es algo que está muy lejano, que es ajeno a ellos, que no les puede pasar, que por su propia edad, que como están jovencitos, la muerte no les puede llegar así porque sí. Más que nada, digamos, son temerarios a ellos. Y por eso muchos chicos hacen lo que hacen, muchos actos que podrían poner en peligro su vida, sin embargo, las llevan a cabo. En cambio, los adultos jóvenes, digamos nosotros, entre los 20 y 40 años, sabemos que la muerte es algo que natural, que algo que va a pasar. Sin embargo, no nos centramos en esto, en la muerte, no decimos, sí, tal vez mañana me muera o algo por el estilo, no decimos nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, tenemos nuestra vida, tenemos, digamos, estamos estudiando, tenemos un trabajo o tenemos una vida en pareja. Entonces, para nosotros la muerte es algo que nos angustia pensar. Preferimos no tenerla presente porque es algo que queremos que sea ajeno. Sabemos que va a pasar, pero queremos que sea algo muy lejano. Cuando uno va madurando, tal vez unos 40, 50 años más o menos, igual sabemos que la muerte está ya, o sea, ya estamos, digamos, un pie más allá que acá. Sin embargo, sabemos que debemos cuidarnos, que debemos estar más atentos a nuestra salud, físicamente hablando, debemos estar mejor con nuestra salud y que con eso debemos aprovechar el tiempo, compartir con las personas que queremos. De ahí más adelante, digamos, ser adulto mayor, ahí sí es cuando la ansiedad a la muerte puede estar relacionado con ese sentimiento de vivir demasiado tiempo y ser una carga para los demás. Entonces, los abuelitos, los adultos mayores, por lo general, no tienen miedo a su propia muerte. ¿Por qué? Porque ellos ya vivieron, ya tuvieron su oportunidad. Entonces, lo que a ellos más miedo les da es dejar a sus seres queridos atrás. Bastante importante todo lo que mencionó Alex. Súper interesante esa información. Y yo te quería preguntar, Alex, porque tú nos contabas que tienes experiencias con adultos mayores en todo este proceso de duelo y muerte. Entonces, yo, o sea, me pregunto, así como que considero que la mayoría de personas es como que cargan inconscientemente por la vida un miedo a la muerte. Y ya cuando llega a esa edad, también he visto y que muchos adultos mayores ya como que ya no tienen miedo, ya no tienen tanto, o sea, algunos, ¿no? Ya no tienen tanta esa ansiedad y esa preocupación, sino que es como tú nos compartes ahora. Y me sorprende porque a veces es como que me parece curioso que se desperdicie toda una vida preocupándose por eso, que cuando llega el momento o qué pasará después y cuando ya llega la hora ya no sentimos eso. Bueno, los adultos mayores en sí ya no conciben esto del miedo a la muerte como algo como que, o sea, como que en sí un miedo. El miedo tal vez sí al proceso a morir, o sea, que se vayan deteriorando ellos cognitivamente, también su cuerpo se vaya degenerando y ser una carga para sus seres queridos. Entonces, para ellos está más ese miedo presente, más que el miedo a su propia muerte, está más el miedo de que no quiero ser una carga para mis hijos, tal vez yo ya viví. Muchas veces les he hecho entrevistas a ellos, adultos mayores de varias edades. Muchos de ellos también ya tienen enfermedades del corazón o enfermedades como la diabetes. Entonces ellos entienden que la muerte es algo que inminente, algo que va a venir. Y siempre, en la mayoría de los casos, me cuentan de que Dios será el único que sepa cuándo sea mi último día aquí. Así que como ellos están bastante arraigados a su religión, a su creencia, entonces para ellos es cuando esa deidad, esa divinidad decida, ellos se irán. Lo único que no quieren dejar es como que ese mal recuerdo a sus hijos, de verles así postrados tal vez en una cama o sufriendo. Eso es lo que no quieren dejar en la mente de sus seres queridos cuando ellos partan. Creo que también depende full. Interesante. Creo que también depende full de la cultura que prevalezca en esa sociedad. Uh-huh. Por Claro. ejemplo,
y las creencias que se tienen respecto a la muerte. Por ejemplo, en las sociedades judeocristianas va a afectar mucho cómo has desarrollado tu vida, si tus creencias son apegadas a la religión. Va a haber otras sociedades en las que pienses de la religión como, perdón, que pienses de la muerte como una trascendencia. Es más, no recuerdo el país, pero en África celebran la muerte como una etapa de trascendencia. Igual, por ejemplo, en el budismo, ellos consideran que, y en el hinduismo también, que consideran que la muerte no es un fin, sino es un cambio. Entonces, creo que es súper importante las creencias que se tienen respecto a la muerte. Y ahí como un tip, creo que sí es importante hablar de la muerte como algo inminente. O sea, creo que lo único seguro que tenemos todos los seres vivos es que en algún momento vamos a morir. Entonces, mal haríamos en tratar de negar algo que bien o mal va a llegar. Claro. Yo tengo un dato curioso. Por mi casa hay un señor que siempre se viste de blanco, ya tiene sus canitas, su barbita así súper blanquita. Y un día yo estaba por ahí y contaba alrededor la gente que estaba ahí, ¿no? De sobre su fe, sobre lo que él creía, ¿no? Y en una de esas mencionaba que creía bastante en lo que es el budismo, ¿no? Y me quedé a escuchar. Nos contaba, decía que en su fe o en lo que él cree, en su creencia, él estaba bastante temeroso de las cosas que hacía en el mundo terrenal. O sea, hablaba de que todo lo que él está haciendo ahora, todo el bien y todo lo malo, lo va a pagar cuando reencarne. Entonces, que por eso él trataba de como que todo lo que hacía aquí deje un mensaje, deje una enseñanza a las demás personas, y que cuando él reencarne en una buena persona nuevamente. Entonces, para él repetía claramente de que lo que más el miedo tenía era reencarnar y no poder llevar la vida que llevaba hasta ahora. O sea, de un buen ejemplo, de un buen cristiano, por así decirlo, de una buena persona, sino que cuando reencarne, tal vez reencarne en alguien malo. Entonces, ahí era algo como que a mí no me sonaba tan algo netamente cultural o algo mío, no, porque para mí es cuando si tú mueres, ya mueres, o sea, no hay nada más, no, tú no reencarnas nuevos, no renaces nada, solamente quedas ahí. Entonces me chocó un poco, pero me gustó lo que dijo, es su creencia y la respeté mucho y sí, es cierto, todos nosotros nos hacemos nuestro propio cielo o infierno aquí, en este mundo, en el terrenal. Totalmente. Sí, es súper interesante cómo si las creencias alrededor de determinado tema, en este caso la muerte, van a influir en la manera en cómo reaccionamos y cómo nos sentimos respecto a algo, ¿no? Por eso creo que eso es un tema, o sea, darle ese significado a la muerte es algo imprescindible en todo este proceso del duelo. Me parece bastante importante las aportaciones que han dicho. Me parece que la cultura, nuestra etapa evolutiva, nuestra sociedad influye mucho a cómo vemos la muerte y también cómo pasamos estos duelos, estas pérdidas importantes cuando fallece alguno de nuestros seres queridos. Pero hay una diferencia entre lo que es un duelo normal o cuando se vuelve un duelo patológico, cuando es algo que es malo, que nos afecta, cuando se convierte en eso. Bueno, la diferencia entre lo que sería un duelo normal y un duelo patológico radica en lo que es en la intensidad y la duración de los síntomas. Por ejemplo, un duelo normal existe, cierto, lo que es la tristeza, el desgano, el enojo durante un periodo de tiempo, ¿ya? Pero esto no nos permite hacer nuestra vida cotidiana. Pero en cambio, cuando ya se vuelve algo patológico, ya afecta significativamente nuestro día a día. Por ejemplo, la tristeza ya no es normal, sino se vuelve más intensa y lo que podría llegar a una depresión. El desgano, tal vez el decaimiento, de igual manera no nos permite realizar muchas de nuestras tareas que normalmente haríamos así normal. E igual se acentuarían varias emociones como el enojo, que igual que conllevaría también lo que sería la culpa.
Y hablando de tiempo, digamos que pasado los 6 meses de estos síntomas, que posiblemente nos haga vivir digamos, un duelo desadaptativo, ya podríamos decir que el duelo es patológico. Ya, interesante. Ander, ¿algo más que aportar? Sí, bueno, creo que aparte de que la reacción es desmedida en el duelo patológico y empieza a afectarnos nuestra vida diaria, eh, se puede tomar en cuenta una incapacidad para aceptar la pérdida. Se puede caer en una negación constante que incluso se empieza a caer en un cuadro psicótico, pero bueno, eso es otro tema. Pero cuando no se puede aceptar la pérdida es algo que se considera como patológico también. Eh, Otra situación que no dentro de los cuadros patológicos de diagnóstico de los manuales, pero creo que es súper importante y se debe tomar en cuenta, es cuando no se da un duelo por la pérdida. O sea, no existe como esa elaboración de la pérdida, pero tampoco existe como una negación. Es decir, los sentimientos de tristeza, de dolor, no han aparecido y solamente se sublima. Eh, por ejemplo, cuando se pierde una mascotita y nosotros nos ponemos tristes porque ese día murió la mascotita, pero en vez de asimilar esa pérdida y de dolernos por esa pérdida, vamos y nos compramos otra mascota. Y es como que tratamos de sublimar la pérdida, tratando de prolongarlo, pero al fin y al cabo lo único que haces es prolongar ese dolor para no vivirlo. Y eso creo que no entra en los manuales diagnósticos, pero también se podría considerar como algo patológico, porque no te das la oportunidad de asimilar esa pérdida, no te das la oportunidad de resignificar el objeto que tenías querido, todos los recuerdos y las esperanzas que tenías con ese objeto, pues no los enlazas con ningún objeto más, sino que solamente los tienes ahí como en el vacío. Bueno, con respecto a lo que acaba de decir Andrés sobre las mascotas, es cierto que cuando se pierde una mascotita que consideras miembro de tu familia, se vive esa experiencia súper dolorosa porque, digamos, no es alguien que tal vez no te habla, o sea, te ladra, te llora, lo que sea, pero no te habla y aún así sientes ese cariño, ese afecto, ese amor que tú le tienes a esa mascotita. Entonces, bien es cierto que mucha gente cuando pierde su mascotita lo único que hace es comprarse otra, adoptar otra y ya, y se acabó. En mi caso, la verdad, lo que yo he perdido muchas mascotitas, en mi caso creo que sí tengo un poquito un problema con ello de que no puedo aceptar que no existe una mascotita en mi casa. Siempre debe existir un perrito que sea parecido a los que he perdido. Entonces, pero lo que creo que lo hace diferente a que tú digas solo lo reemplacé con otro, es que yo sé perfectamente que esta mascotita no es el perrito o la perrita que perdí. Es otro animalito que viene a hacerme compañía y que con él voy a tener nuevas experiencias, que voy a tal vez criarlo de diferente manera, pero le voy a entregar todo ese cariño, todo ese amor que yo le tuve a otra mascotita, le voy a entregar acá. Pero eso no quiere decir que yo he olvidado a mi otro perrito. Para mí no es eso, no significa que se murió, me compré otro y soy feliz de nuevo. Claro que no, siempre le recuerdo, le pienso y tengo ahí mis fotitos con todos mis perritos. Entonces, para cerrar esta primera parte, porque ha sido un tema bastante largo, les voy a dejar mi vivencia personal con lo que es el duelo y también dos preguntas al aire para que nuestros escuchas y ustedes se la piensen para responderlas en la siguiente parte. Bueno, entonces mi vivencia personal con el duelo es básicamente la pérdida de mi padre. Mi padre ya falleció hace algunos años, pero todas estas cuestiones que les voy a contar surgieron en terapia. Para no hacerles largo el asunto, tras el fallecimiento de mi padre, yo me centré mucho más en los estudios. Yo solo me puse a estudiar, me puse a realizar mis tareas cotidianas del estudio. Cuando tocó el funeral, el velorio, todas estas cuestiones de ritual, yo me sentí incómodo, yo no quería estar ahí.
Tiempo después, cuando solo me centré en estudiar y de hecho no lo había contado a mis amigos que mi padre falleció, en todo mi círculo de amistad era el único. Ya con terapia, mi terapeuta, que si por A o B circunstancias me está escuchando, saludos. En resumen, me determinó que mi problema de procrastinación incluso ha sido afectada para que yo deje para después mis sentimientos. O sea, no me dejaba sentir el dolor. Por eso no quería estar en los funerales, ni en el velorio, ni en el entierro. Yo siempre lo dejé para después. Cuando se me reveló eso en terapia, se me abrió un montón de sentimientos, me afloró todo, pero ese sentimiento y ese dolor como que me sanó. Me sanó porque si no, esos sentimientos creo que se iban a aflorar en cualquier otro momento negativo. Y la segunda parte es para preguntarles de ustedes qué decir frente a un duelo. Entonces, en mi misma vivencia, les puedo contar así miles de historias de personas que me decían: pero usted no llora, mijito. ¿Por qué no llora? ¿No la quiso a su padre? También me decían muchas veces: pero usted como que está normal. ¿No vivió con su papá? Y me decían millones de cosas que a la final sí me terminaron doliendo. Pero todo eso comenzó a sanarse ya con terapia. Entonces las preguntas que les dejo es cómo afrontar el duelo y qué no decir frente a un duelo. Entonces con eso nos podemos ir despidiendo de esta primera parte de lo que ha sido el duelo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Por mi lado me despido. André. No se lo pierdan, el próximo episodio va a estar súper bueno. Tenemos algunos tips para afrontar el duelo en esta pandemia. Qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Además de más historias muy interesantes. Chau, chau. Chao chicos, espero esta primera parte se les haya hecho muy interesante. Quédense con nosotros para continuar con estos temas tan profundos y necesarios de conversar. Ya nos vemos, chao.